Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy esta rosa de crepas de chocolate con Nutella para el 10 de mayo. No se pierdan de este video porque les va a encantar. Vamos a comenzar ya. En esta receta tenemos dos preparaciones. Una es las crepas de chocolate y la segunda es el relleno para unir todas las crepas y poder formar el pastel. Entonces vamos a iniciar con la preparación de lo que son la masa de las crepas. Voy a agregar aquí mantequilla fundida. Voy a agregar también azúcar. Y voy a agregar 2 huevos. Un poquito de vainilla. Y un toquecito de sal. Y voy a batir muy bien. Voy a agregar la mitad de la leche. Voy a agregar aquí la harina y la cocoa. Y voy a cernir. Voy a mezclar. Y vamos a ir agregando el resto de la leche poco a poco. Una vez que está ya la mezcla lista, le voy a poner un plástico y me la voy a llevar media hora al refrigerador para después comenzar a hacer las crepas. Vamos a poner 1/3 de taza aproximadamente de nuestra mezcla. La vamos a extender así un poquito, no la quiero de todo el ancho del molde, un poquito así. Y si queda irregular mejor, porque le va a dar mucho más forma a nuestra flor. No les tiene que quedar perfecta. Y vamos a dejar que se empiece a secar la masa. El fuego que tienen que tener aquí es fuego medio para que empiece a secar, seque rapidito y no se tarde mucho. Se aprecia muy bien cómo va secando, ahorita ya está casi la mitad lista. Y una vez que ya está casi seca, la vamos a desprender con mucho cuidado y la vamos a voltear. Si su sartén tiene antiadherente, no es necesario que pongan nada en la parte de abajo. Solita se va a desprender. Y una vez que ya está lista nuestra crepa, la retiramos. Vamos a comenzar a hacer el relleno de nuestras crepas y voy a iniciar agregando aquí un poquito de queso crema y voy a batir a que se suavice un poco. Ya que acremó un poquito, voy a agregar la crema que la tengo súper fría y voy a batir hasta que empiece a esponjar. Cuando ya empieza a esponjar un poco, vamos a ir agregando aquí poco a poco la Nutella y voy a agregar también la vainilla. Y ahora sí voy a subir la velocidad hasta que se incorpore todo y quede muy firme nuestra crema. Y en este punto, cuando la vemos súper firme, miren, que ya hace picos, ya está lista nuestra mezcla. Ahorita le voy a dar nada más con una espátula para lo que quedó en las orillas y haga súper homogéneo. Ya estamos aquí con nuestras crepas y con el relleno. Y lo que voy a hacer es que voy a agregar un poquito de nuestra crema. La voy a extender muy, muy bien. Y voy a doblar la crepa. Esto voy a hacer con todas mis crepas. Una vez que tenemos ya todas las crepas listas, rellenas, voy a poner un poquito de Nutella en esta parte, por fuera, porque este va a ser como nuestro pegamento. Entonces voy a empezar a empalmar. Y voy a empezar a enrollar con mucho cuidado. Una vez que tenemos estas ya así enrolladitas, las vamos a parar y vamos a poner un poquito más de la crema de Nutella en la base
Y de esto se trata este pastel, de ir poniendo un poquito de crema y de ir abrazando hasta que nos vaya quedando una rosa. Y una vez que tenemos ya nuestra flor terminada, voy a poner aquí un acetato a que lo presione bastante, como compactarlo. Y le voy a poner aquí un pedacito de cinta para que se fije. Voy a doblar un poquito estas crepas hacia abajo, porque ahorita lo voy a meter al refrigerador y quiero que se quede, se va a quedar la forma por el frío del refri como de una rosa. Entonces le damos un poquito de forma antes de llevarlo al refri. Y una vez que está así, ya listo, no lo vamos a llevar al refri. Aproximadamente necesitamos unas, ¿qué les diré? 4 horas para que fije súper bien la crema, se compacte junto con las crepas. Entonces, vámonos ya para el refrigerador. Una vez que ya nuestro pastel estuvo bastante tiempo en el refri, ya está listo, lo vamos a emplatar. Y voy a comenzar poniéndole un poquito de cocoa por la parte de arriba. Esto sí se los recomiendo que lo hagan antes de estar en el plato de presentación. Y ahora sí, con mucho cuidado lo vamos a mover. Y en este momento ya le vamos a quitar el acetato, porque ya nuestro pastel está súper firme. Si quieren lo del acetato lo pueden hacer justo antes de servir. Y le voy a empezar a poner aquí alrededor unas frambuesas, todo alrededor. Y ahora le vamos a poner también así de repente unas hojitas nada más de menta para darle un toquecito verde. Y ya con las hojitas de menta está listo este pastel. Es un pastel delicioso, es importante que esté súper frío. Inclusive si lo van a transportar a algún lado o lo van a mover, lo pueden dejar con el acetato para que se mantenga muy firme y quitarlo antes de servir. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.